Hablar de México es hablar de historia constituyente. Hoy cada uno de los ciudadanos del país es protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la Carta Magna es mucho más que un libro con leyes escritas. Es resultado de un largo proceso que inició cuando la nación empezaba a gestarse. Aunque la tradición jurídica mexicana se inicia durante el periodo prehispánico con los llamados consejos, es decir, grupos de hombres sabios cuya función era hacer respetar las normas sociales y administrar los castigos, fue durante el periodo virreinal cuando México pasó a ser una colonia dependiente de España que se instituyó la primera norma jurídica. Indudablemente los sentimientos de la nación, que de ser un proyecto nacido del corazón y el cerebro de Morelos, pasó a ser Carta Magna como la declaración o decreto de la libertad de la América Mexicana. Es el primer documento constituyente de lo que hoy es el Estado mexicano. Después tendríamos el acta del 31 de enero de 1824, que da lugar a la creación de la Federación Mexicana, la Constitución del 4 de octubre de ese mismo año, paso de largo las constituciones centralistas, no por ignorancia, sino por lo que le dejaron a México, incluida la pérdida de 2 millones de kilómetros cuadrados, para llegar a las leyes de reforma y después a la Constitución de 1857, donde dimos una lección de derechos del pueblo mexicano. Fue la carta más perfecta desde el punto de vista de la dogmática jurídica, para pasar después a dar una lección al mundo de derecho social con la Constitución de 1917. Avanzando el tiempo, vemos que ya durante la dominación española, aquí se radicó la riqueza. Teníamos el convento de las Clarisas, que era el banco del centro del país. Ellas prestaban a rédito según fueran sus clientes, y todo lo tasaban en oro común o en oro fino. Tras la conquista de México, el derecho castellano, con las Cortes como órgano de ejecución legal, incluyendo todo el componente teológico que poseían, coexistió con el llamado derecho indiano, necesario para establecer normas jurídicas en un contexto cultural diferente, aunque siempre privilegiando a los peninsulares y promoviendo figuras como de la encomienda que garantizaban una organización social casi feudal. La invasión de Francia a España, sumada a la crisis económica y social y al enorme descontento popular, facilitó que en 1810 estallara un levantamiento popular, iniciando así el camino de México hacia su independencia. Resultando de vital importancia dotar al movimiento de su propia personalidad jurídica, José María Morelos y Pavón escribió Sentimientos de la Nación, documento que declaraba la soberanía nacional, la prohibición de la división social en castas, la abolición de la esclavitud y la presunción de inocencia, entre otros grandes avances. Me gustó más todavía los Sentimientos de la Nación, pero Morelos, respetuoso del Congreso de Anáhuac, dejó que deliberaran entre ellos. Entonces, no toda la riqueza de los Sentimientos de la Nación se reflejan en la Constitución de Apatzingán, que sí significaron un adelanto para México. Garantías, la libertad, la prohibición de la tortura, el debido proceso legal, dicho con otras palabras, la forma de gobierno republicana,
la división de los poderes. Así, el 22 de octubre de 1814, el Congreso de Chilpancingo promulgó la Constitución de Apatzingán, siendo esta la primera constitución del México independiente. Se componía de 2 títulos y 242 artículos, e impuso un régimen republicano y no una monarquía. Aunque esta constitución no tuvo un valor definitivo en cuanto a su ejecución, sí sentó las bases de una nueva visión jurídica. Posteriormente, los tratados de Córdoba, firmados por Iturbide y el virrey Juan O'Donojú, institucionalizarían la independencia de México. En 1823, tras el derrocamiento de Agustín de Iturbide como emperador, se constituyó un poder ejecutivo llamado Triunvirato, conformado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Ellos convocaron a un Congreso Constituyente, formado por 2 fuerzas en pugna, los centralistas y los federalistas. Sin embargo, en 1824 se firmó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, primer texto federalista de México, ya que en él los representantes de cada uno de los estados libres y soberanos del país formalizaban la fundación de una república representativa y federal, conformada por un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Luego de una intensa batalla ideológica, el 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, lo que organizó al país en estados libres y soberanos. Con esto, Guadalupe Victoria asumía la presidencia, terminando la aventura imperial. No obstante, la incipiente nación mexicana no era apacible en el terreno político, y la oligarquía intentaba conservar sus privilegios. Temía el cambio. Y tras el mandato de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero se impuso en el poder para ser derrocado por Anastasio Bustamante. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna ya había iniciado un movimiento de oposición. En las elecciones presidenciales de 1823, triunfó Santa Anna como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Santa Anna se retiró debido a la presión de varios políticos liberales, entre quienes se encontraba Juan Álvarez, quien promulgó el Plan de Ayutla pensando en derrocarlo. Así dejaba el gobierno en manos del vicepresidente, quien inició reformas que despojaban de sus privilegios a la Iglesia, y entre otras medidas proponían la educación laica. Esto llevó a diferentes levantamientos que obligaron a Santa Anna a regresar a México para deponer a Valentín Gómez Farías y permitir la creación de un Congreso Constituyente, que finalmente elaboraría las llamadas 7 leyes. Estado centralista, república, en lugar de estados había departamentos, por ejemplo el departamento de Querétaro, el departamento de México, el departamento de Guanajuato. Los gobernadores eran nombrados y removidos libremente por el presidente de la República. En lugar de Cámara de Diputados federales, eran diputados nacionales. El Senado, en lugar de ser la representación de los estados, al no haberlos, era la representación de lo más odioso que ha tenido el pueblo mexicano. Terratenientes, alta jerarquía eclesiástica y altos militares. Esas 7 leyes fueron una serie de medidas oligárquicas promulgadas por el presidente interino José Justo Corro, que declaraban una república centralista y contemplaban un nuevo poder, el poder conservador, una especie de consejo que en teoría representaba a la opinión pública y tenía facultades sobre los otros poderes. También tenía como nota característica, y ese sí lo aplaudo, el cuarto poder, el supremo poder constituyente, que era un freno al presidente de la República, concretamente a Antonio López de Santa Anna. Le revisaba sus actos para que se constriñeran a la Constitución. Posteriormente, llegaría a la presidencia Anastasio Bustamante para derrocarlos y establecer un régimen federalista.
Gabriel Valencia, Mariano Paredes y Arrillaga, paradójicamente también Antonio López de Santa Anna, firmaron en 1841 las bases de Tacubaya. En 1843, una nueva constitución de corte centralista sería promovida por los conservadores, las bases orgánicas de los Estados Unidos mexicanos de 1843, las cuales limitaban fuertemente la libertad de expresión y establecían la pena de muerte. Si bien la Constitución del 35-36 facilitaba al gobierno conservador y al gobierno centralista su actuar, Santa Anna era tan egocéntrico que le estorbaba la Constitución centralista de las 7 leyes. Él prefería una Constitución más a su modo y por ello digo que la Constitución más ilegítima que hemos tenido los mexicanos fueron las bases orgánicas. Le dio todo el poder al presidente de la República y desapareció al Supremo Poder Conservador, que era el único que limitaba sus amplios poderes. Unos años más tarde, en 1847, y teniendo como telón de fondo la guerra contra Estados Unidos, el sistema federalista sería nuevamente instaurado por el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. En este siglo XIX, para 1847-48, sufrimos la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio nacional por una guerra inicua y abyecta que nos declararon los norteamericanos. Pero gracias a eso México se fortaleció y creció. Pero los tratados fueron firmados aquí en Querétaro. Aquí primeramente fueron discutidos por los diputados en el Salón Oval y por los senadores en la Sala de Cabildos de la Venerable Orden de Clérigos de Santa María de Guadalupe. Y aquí se dio a conocer al país que perdíamos más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, en 1857, el Congreso Constituyente aprobó la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo de corte absolutamente liberal. Oponiéndose a los intereses de la Iglesia Católica, garantizaba la educación laica, la eliminación del fuero eclesiástico y la libertad de expresión, convirtiéndose así en precursora de los derechos sociales. Como era de esperarse, la facción conservadora se opuso rotundamente a la promulgación de la Constitución, conflicto que desembocaría en la Guerra de Reforma y la instauración del Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, una vez restaurada la República, alcanzó validez en todo el país. Más tarde, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada elevaría las leyes de reforma a rango constitucional y tras su mandato iniciaría el largo periodo conocido como el Porfiriato, que luego de largos años de desigualdad social y abuso de poder, terminaría con el estallido social más agitado de la historia del país, la Revolución. Hacia 1873-75 viene Porfirio Díaz y es cuando toma posesión del poder federal, cuando derrota totalmente al licenciado José María Iglesias, que encarnaba en ese momento la máxima magistratura. La historia nos lo dice que el mismo licenciado Iglesias les decía: espérese, general, entre por la puerta, no por la ventana. Y Porfirio Díaz le contestó: por la puerta, por la ventana, por un agujero, pero ¿de qué entro? Entro. Y entró para quedarse 30 años. Y es lo que da pie justamente al movimiento revolucionario de 1910. Luego de que Porfirio Díaz asegurara en una entrevista su intención de no volver a reelegirse, Francisco I. Madero comenzó a viajar por el país, intentando consolidar una nueva fuerza política. Sin embargo, Porfirio Díaz lanzaría nuevamente su candidatura y Madero sería detenido por sedición. Finalmente, en 1911, se realizaron nuevas elecciones y en estas, Madero resultaría electo presidente. Eran estos momentos de gran confusión política, y en 1913 se suscitó un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, fraguado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, que tendría como consecuencia la muerte de Madero y la usurpación del poder por parte de Huerta. Querétaro vuelve a ser el eje, el centro de las miradas, presente porque don Venustiano Carranza dijo que desde que empezó el movimiento constitucionalista contra el usurpador Victoriano Huerta, tuvo la mira puesta en Querétaro, por reunión de caminos, por riqueza, por industria, por trabajo, por todo lo que representaba Querétaro justamente, que no era poco.
y sí apoyaba la causa. El motivo por el cual convoca al Congreso Constituyente y declara en enero de 1916 capital de la República a la ciudad capital, válgase la redundancia, de este estado, Querétaro. Ante esta situación, reaccionaron con enorme fuerza los más importantes jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa, logrando que un año después Huerta abandonara el país. Sin embargo, la relación entre las diversas facciones revolucionarias era bastante compleja. Para intentar conciliar intereses comunes, se convocó a una reunión conocida como la Convención de Aguascalientes. Sin embargo, los acuerdos serían finalmente desconocidos. Por su parte, Venustiano Carranza, en su calidad de jefe del ejército constituyente, lograría pacificar al país lo suficiente como para formar un Congreso Constituyente. Habría que decir que los constituyentes, dentro de los que, por cierto, había 65 abogados, tenían un origen distinto. Unos provenían de una formación marcadamente castrense, otros abogados, otros eran representantes de la sociedad en sus distintas expresiones, unos venían del campo, otros, como literalmente se dice a veces, venían del fragor de la batalla, habían vivido intensamente los contrastes y el dolor de la revolución social, pero fundamentalmente lo habían percibido. Pero eran hombres también formados. Dentro de los constituyentes, dentro de los 219, había vertientes de pensamiento y había vertientes ideológicas. Así, en diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide de Querétaro, el Congreso inició sesiones que se prolongarían hasta el 31 de enero de 1917. Aunque internamente el Congreso poseía diferentes facciones, unas más conservadoras que otras, nunca se perdió de vista el principal objetivo. Este era la redacción de un texto constitucional capaz de responder a las principales demandas que dieron origen a la revolución. El grupo de obreros de la fábrica El Hércules decidió constituirse en sindicato en 1916. Fue el segundo en la República, seguido anteriormente nada más por Río Blanco. En estos momentos, ya que Río Blanco desapareció, nuestro sindicato es el más antiguo, es el decano. Pero a lo que voy es a que justamente los trabajadores estaban cansados de sus jornadas extenuantes, de 14 hasta 18 horas continuas de trabajo en la fábrica, con salarios mínimos. Motivo por el cual buscaron acercarse al grupo de constituyentes y pedir que por favor consideraran el trabajo, consideraran la labor social, consideraran las jornadas. Y así es que una comisión encabezada por el señor Rafael Jiménez se vino al Salón Oval para hablar con los diputados constituyentes y decirles: señores, es necesario que en esta nueva ley vean que el derecho social, vean que el derecho al trabajo y todo lo que ello implica, las obligaciones, sean consideradas de una manera más humana. No es posible que quieran que vivamos con 12 centavos máximo de salario, un jornal verdaderamente paupérrimo, no alcanza eso a la semana. Entonces hicieron eco y gracias a ello el derecho social quedó consagrado en nuestra Constitución en el artículo 123, motivo por el cual fue ejemplo a nivel mundial. Fue la reivindicación de los derechos sociales, que tuvieron una connotación marcadamente inserta en los derechos laborales, en la propiedad originaria de la tierra, las modalidades, la propiedad colectiva y significadamente también el artículo 3º constitucional, que entre otras cosas pues
reivindicaba el derecho a la educación como un derecho fundamental, los compromisos del Estado, la educación laica, gratuita en su parte fundamental. De esta manera, se logró garantizar mediante el artículo 3 el derecho de todo mexicano a recibir una educación laica, gratuita y obligatoria. Con el artículo 27, se nacionalizaron el suelo y el subsuelo del país, mientras que el artículo 123 definió los derechos laborales, estableciendo la jornada de 8 horas, y el 130 reguló las relaciones entre el Estado e Iglesia, estableciendo que a ésta no le sería permitido poseer bienes ni intervenir en cuestiones políticas. Don Álvaro Obregón publicó una parodia del himno nacional en noviembre del año 16, y claramente al pie se lee: este himno debe aprenderlo todo mexicano y entonarlo el día 5 de febrero en que se promulgará la Constitución. Y es cuando nos salta la duda: ¿cómo lo afirmaba tan fehacientemente si se tardó en el tiempo que fuera preciso? Pero hay que ver otra cosa. También era necesario que terminaran para promulgar el día 5 de febrero, porque fue la fecha en que se promulgó la Constitución de 1857. La mejor forma de desaparecerla era el mismo día. El 5 de febrero de 1917, tras los largos años de lucha revolucionaria, fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera de marcado corte social en la historia. La tarea del constituyente del 17 y su obra, que fue la Constitución, en relación a los saldos o a los pendientes que se habían quedado, pues fue algo así como una rectificación política, porque se rectificó un escenario que ya no correspondía a la realidad, y porque se ratificó también un derecho fundamentalmente social. Entonces yo creo que esto es una de las notas muy distintivas, muy nítidamente expresadas entre el constituyente del 16 y prácticamente todo lo que corre en el siglo XIX y lo que abona o lo que transforma la Constitución del 17. Nuestra Carta Magna es mucho más que el máximo documento de orden jurídico en México. Es la más grande obra de un pueblo que luchó sin dar tregua por sus derechos, por la igualdad y sobre todo por la libertad. La nota social que da el constituyente de 17 y refleja en su obra, la Constitución, fueron el 3, el 27, el 123, que entre otras cosas, pues garantiza también la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de tránsito, la libertad de cultos. Creo que eso le subraya su contenido social fundamentalmente. Cada uno de estos temas que hemos comentado, pues estaba sustentado y tiene tras de sí toda una vertiente de pensamiento, toda una vertiente ideológica que logra una formidable síntesis en la Constitución del 17.